Vamos a trabajar hoy con ejercicios de derivadas direccionales. Estamos en la página 957, entonces página 957. Y aquí nos pide hacer todos los pasos, ¿de acuerdo? Es decir, determinar el gradiente, evaluar el gradiente y determinar la razón de cambio de f en p en la dirección del vector u. Es como que todos los pasos para calcular la derivada direccional, porque eso es lo que vamos a calcular, una derivada direccional. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 8, ¿de acuerdo? Para que nos vaya quedando claro. Y tenemos la función f de xy, es una función de dos variables, que es x cuadrada, logaritmo natural de y, en el punto 3,1, ¿sale? Y en el vector unitario, que sería, lo voy a poner, escribir con vector, es decir, menos 5 treceavos, 12 treceavos, ya que la dirección en i nos da el valor de la primera entrada y la dirección en j nos da el valor de la segunda entrada. A esto me refería. Antes de comenzar, observen que u es un vector unitario, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que si ustedes calculan la norma de u, ¿sale? Esto ya no es un dato, la norma de u vale 1. Y es importante porque la derivada direccional se calcula con vectores unitarios, ¿de acuerdo? Pero empecemos con el ejercicio A, que es la determinación del gradiente. El gradiente de f de x, y, pues es la parcial en x, la parcial en y. Es decir, es un vector formado por parciales, ¿de acuerdo? Entonces empecemos por calcular la parcial de x. La parcial de x sería la derivada parcial con respecto de x de la expresión x cuadrada logaritmo natural de y. ¿Sale? Entendiendo que la parte de y es constante, entonces sería logaritmo natural de y parcial con respecto de x cuadrada. Y ahora sí, esta parte sí se deriva porque contiene la variable independiente. Entonces, esto nos queda simplemente la derivada de x cuadrada con respecto a x, pues nos da 2x. Entonces, nos queda el logaritmo natural de y por 2x. Como la y es el argumento del logaritmo, no se multiplican, ¿vale? Lo más que podrían hacer es 2x logaritmo natural de y o poner el 2x como potencia de y, pero la verdad es que yo no lo recomendaría porque sería más complicado. Simplemente nos quedamos esto como la parcial de x, ¿vale? Ahora, de manera independiente, tenemos que calcular la parcial de y de la misma función, ¿de acuerdo? Es decir, la derivada parcial de y de x cuadrada logaritmo natural de y. Son dos cosas distintas. En este caso, x cuadrada es una constante porque ahora la variable es y. Nos queda x cuadrada parcial con respecto de y del logaritmo natural de y. Y como el y es la variable, el resultado sería 1 sobre y. Es decir, esto es x cuadrada, 1 entre y, o simplemente x cuadrada sobre y, que ahora, ¿sale? La parcial de y, pues es x cuadrada sobre y. Por lo tanto, el vector gradiente, este vector es el vector gradiente de f de x, y, es un vector cuyas componentes son primero la de x, que es 2x logaritmo natural de y, coma, y la segunda componente, que es la parcial de y, que en este caso es x cuadrada y. Lo escribimos como vector porque es un vector, ¿de acuerdo? El gradiente es un vector formado por derivadas parciales. Bien, ya que tenemos esto, ¿de acuerdo? Nos pide evaluarlo en el punto P. Es decir, ya tenemos este resultado, ¿vale? Ya tenemos el gradiente. Eso es para cualquier punto x, y dentro del dominio de f, dentro del dominio de esta función. Bueno, pues hay que evaluarlo. En lugar de poner x, ponemos 3 y en lugar de poner y, ponemos 1. Es decir,
el gradiente de f evaluado en 3,1, porque esos son los valores del punto, sería 2 por 3 por el logaritmo natural de 1, 3 al cuadrado sobre 1. Y entonces este ya tiene un sentido un poquito más numérico. Esto sería 6 por... ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. Entonces, lo que nos queda es simplemente que el gradiente de f en 3,1 es 0,9. Ahí está. ¿De acuerdo? Y este sería nuestro resultado. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos el gradiente evaluado. ¿Sale? Ahora el siguiente paso es determine la razón de cambio, la derivada direccional, ¿de acuerdo? De f en el punto P en la dirección U. Bueno, pues ya tenemos la dirección. Entonces, C es la derivada direccional en la dirección U de la función f. Esto es el gradiente de f, ¿sale? X, y, punto U. Aquí lo importante es que ya tenemos los valores, es decir, el gradiente es en el punto 3,1, es decir, es el vector 0,9. Y U es un vector unitario, cuyos valores son menos 5 treceavos, 12 treceavos. Entonces es menos 5 treceavos, 12 treceavos. En realidad no es tan complicado, ¿sale? ¿Cuál es la derivada direccional de la función f en el punto, vamos a escribirlo completo? La derivada direccional en la dirección menos 5 treceavos, 12 treceavos de la función f en el punto 3,1 es el gradiente de f en 3,1 punto menos 5 treceavos, 12 treceavos, que es el vector unitario, o 0,9 punto menos 5 treceavos, 12 treceavos. ¿Sale? Y lo que nos da el producto punto, ¿de acuerdo? Es este por este, 0 por menos 5 treceavos, ¿sale? Más este por este, 9 por 12 treceavos. Y esto es 0 más 9 por 2 son 18, llevamos una, 108 treceavos. O simplemente 108 treceavos. Al final del día, la derivada direccional es un número, ¿de acuerdo? ¿Cómo se construye? Pues como lo acabamos de hacer aquí. Por eso son los pasos. El ejercicio es para que te acostumbres a la manera en la que te lo tienes que calcular. Primero, calculas el gradiente, ¿sale? Esto es el inciso A. Después evalúas el gradiente y después sacas el producto punto con el vector unitario. Y lo que vas a obtener es un valor, la derivada direccional te da una razón de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes los valores del vector unitario, pues vas a tener el resultado completo. ¿Más o menos? ¿Dudas? O sea, no es tan complicado. Según yo, no debería ser tan complicado. ¿Dudas? No, profe. Yo tengo una duda. Dígame. En la primera parte donde hizo la derivada, Ujú. es la derivada del logaritmo natural de y sería 1 sobre y, Sí, siempre. sí. Sí, o Ah, sea, lo que pasa porque la es x que... cuadrada es la constante. Exactamente. A ver, déjenme, estoy yéndome hacia su Dropbox y saquemos el formulario. Siempre que tengamos duda en una derivada, pues vámonos al formulario.
¿Vale? Y aquí está la derivada este es un formulario de derivación. Entonces, aquí está en la fórmula número 11. Nos marca la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es 1 entre x. ¿Sale? Cambie esto por y. ¿Sale? Sí, profe. Y entonces pues, nos daría 1 entre y. ¿Sale? Es, Sí, es, es por regla. Entonces, si nos sentimos así como que no estamos seguros de cuál es el resultado de alguna derivada, pues nada más hay que revisar el formulario y eso es todo. ¿De acuerdo? sí, Sale. profe, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? No, profe. Ok, pues hagamos otro ejemplo. Ya que estamos aquí, al fin y al cabo es viernes. Ah, no, es martes, ¿verdad? No, es martes. Ah, qué mal. Ok, a ver, hagamos el 16. Ay, no, el 16 no, ese no me gustó. Es que la tangente inversa, ¿cuál era Bueno, sí, hagamos el 16, total. Pues no tenemos nada mejor que hacer. Esa contiene 3 variables, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces el 16, pero dejen, ahí está. Ejercicio 16. Y nos dice, tenemos f de x, y, z igual a x, y cuadrada. En realidad eso es arco tangente de z, ¿de acuerdo? En el punto 2,1,1 y en la dirección de b, que la b es un vector con entradas 1, 1. Y aquí nuevamente pues hay que calcular el gradiente. Nada más que ahora el gradiente de f pues contiene 3 variables, x, y, z. Entonces el gradiente va a estar formado por la parcial de x, la parcial de y como hay una tercera variable, pues la parcial de z. ¿De acuerdo? Por cada variable, el gradiente incluye una parcial más. ¿De acuerdo? Si tenemos 4 variables, pues tendríamos 4 parciales y así sucesivamente. ¿Estamos? Ok, pues entonces hay que calcular cada parcial. Empecemos con la parcial de x. Y sería la parcial de x, pues sería la parcial con respecto de x, y cuadrada, arco tangente de z, y esto es, pues es y cuadrada, arco tangente de z, porque son constantes, parcial con respecto de x, y pues este es muy divertido porque pues, nos da 1. Entonces el resultado simplemente es y cuadrada, arco tangente de z. Ok, ahora bien, esa es la parcial de x. La parcial de y sería la parcial con respecto de x, y cuadrada, arco tangente de z. Y ahora las constantes son x, arco tangente de z, ¿de acuerdo? Y la parcial con respecto de y cuadrada. Y esa nos va a dar 2y. Entonces, acomodándolo, ¿sale? Considerando que esto nos da 2y, vamos a escribir primero el 2xy, arco tangente de z, ¿de acuerdo? Y ahora la parcial con respecto de z, porque esa también se incluye. La parcial con respecto de z de xy, arco tangente de z, y esto nos va a dar xy, que son las constantes. Ja, me comí un cuadrado. Xy cuadrada, parcial con respecto de z de arco tangente de z. Y quién sabe cuánto da esta cosa, pero pues para eso tenemos los formularios. Arco tangente. Bueno, aquí no lo va a ¿No marcar. sería logaritmo natural de tangente? No, es esta expresión la que estamos en la fórmula 21. ¿Sí la ve?
Ah, sí, ya. Lo que pasa es que en este libro marcan tangente a la -1, pero en realidad es arco tangente y esta es la expresión. Lo que pasa es que aquí la variable va a ser z, pero este sería el resultado. Entonces, en este caso sería x y cuadrada 1 sobre, ya se me olvidó la fórmula. 1 más x, es la de arriba, 1 más x cuadrada. Bueno, en este caso, 1 más z cuadrada, organizando sería x y cuadrada sobre 1 más z cuadrada. Ya, con esto terminamos el gradiente y por lo tanto, ahora construyendo el gradiente de f de x, y, z es el vector formado por y cuadrada arco tangente de z, 2xy arco tangente de z y xy cuadrada sobre 1 más z cuadrada. Listo. Terminamos de calcular el gradiente. Ya terminamos de calcular el gradiente, lo que sigue es evaluarlo en P. Es decir, el gradiente de f en 2, 1, 1 va a ser voy a cambiar de color, va a ser 1 al cuadrado arco tangente de 1, 2 por 2 por 1 arco tangente de 1, 2 por 1 al cuadrado sobre 1 más 1 al cuadrado. ¿Alguien sabe cuánto es arcotangente de 1 en radianes, por favor? Antes de que me lo dicten en grados. Mientras yo voy calculando el último, esto sería 2 sobre 2. ¿En Me dio radian? un cuarto de pi. Pi cuartos, perfecto. Bueno, pi cuarto. ¿En radianes o en grados? No, 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 en radianes. Así Dios nos libre de los grados. Se persinan y dicen, no, que Dios nos libre de los grados. Bien, simplificando esto nada más para terminar. Sí, es en radianes esta cosa. Es pi cuartos, sí, porque 45 grados, luego tendrías que transformarlo en numérico. El gradiente evaluado en f de 2, 1, 1,1 es pi cuartos, pi, 1. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí nos da 2, entre 2, esto es 1, ya. Y ahora nos falta considerarlo en la dirección de B, pero aquí hay un pequeño detalle. Tenemos que revisar cuál es la norma de B. La norma de B sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es la raíz de 3. La norma de B no es 1, es raíz de 3. Luego entonces, B no es un vector unitario. Para que se vuelva unitario, tendremos que calcular U como B sobre la norma de B. Y esto sería 1 sobre raíz de 3 por 1, 1, 1. O simplemente 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Es importante que el vector sea unitario. En los ejercicios sí hacen la distinción para que ustedes observen de cuándo hablan de un vector unitario y de cuándo les avisan que ese vector no va a ser unitario, ¿de acuerdo? Pero es porque se tienen que acostumbrar, ¿sale? Ya por último, ¿qué es lo que nos queda? La derivada direccional, es decir, gradiente de f de 2, 1, 1, punto u, refiriéndonos a este u, ¿de acuerdo? Y esto sería pi cuartos, pi, 1, punto 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y esto nos va a quedar, haciendo la multiplicación, pi 4 raíz de 3, más pi raíz de 3, más 1 sobre raíz de 3. Y esto, pues lo que sea que salga.
¿Más o menos? ¿Dudas?